defensa de la tesis de maestría de Amin Bernabé Rodríguez, titulada Diseño de una nueva función de escalarización usando programación genética. La mecánica es la siguiente: primero Amin va a hacer una presentación, espero que se me 30 minutos. Posteriormente los sinodales, el doctor Amílcar Meneses, el doctor Hugo Javier Escalante y yo, Carlos Cuellar, que soy su asesor, haremos preguntas. Una vez que se agoten las rondas de preguntas, le vamos a pedir a mí y a los asistentes que salgan un momento de la sala para que podamos deliberar, y posteriormente los llamaremos que regresen para leer el resultado del examen. Pues, por favor, gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Amin Bernabé y voy a exponerles mi trabajo de tesis que se titula Diseño de una nueva función de escalarización usando programación genética, dirigida por el doctor Carlos Cuellar. El contenido de esta presentación es la introducción, en la cual abordo algunos temas para poder plantear el problema y la hipótesis que fue la que comprobamos en este trabajo. Posteriormente menciono tres antecedentes igual básicos para poder comprender qué fue lo que hicimos, y después explico la implementación que propusimos, que es en realidad la combinación de otros dos algoritmos, cómo se implementó, cómo funciona y los resultados que obtuvimos con esta implementación. Después es la validación experimental, en la cual explico la metodología que seguimos, los resultados que obtuvimos y finalmente termino con conclusiones y trabajo. Primeramente, un problema de optimización multiobjetivo es aquel en el que se busca encontrar la mejor solución para minimizar o maximizar, dependiendo del criterio que se utilice, un conjunto de dos o más funciones, las cuales deben de estar en conflicto, ya que si no sería un problema trivial. Entonces, un ejemplo muy sencillo es en la elaboración de algún producto, se busca minimizar los costos, pero maximizar la calidad del producto final, lo cual evidentemente está en conflicto porque hay una relación directa: a menor costo, menor calidad, y de forma inversa. Formalmente, un problema de optimización multiobjetivo se define como la minimización de un vector de funciones objetivo, que es f, en donde x es un vector de n de variables de decisión, sujeto a dos vectores que son g y h, los cuales representan restricciones de desigualdad y de igualdad respectivamente. Entonces, siguiendo con el ejemplo que habíamos puesto del producto, la elaboración de un producto, se busca minimizar el costo, lo cual se puede modelar como una función, y minimizar el negativo de la calidad, que sería el equivalente a maximizar la calidad. Idealmente, lo que nosotros buscaríamos es un punto en esta región donde se minimicen ambas funciones, pero eso no es posible porque están en conflicto. En lugar de eso, tenemos un conjunto de soluciones que son especies de acuerdos entre ambas funciones, en donde aquí estamos minimizando la primera función, allá al final la segunda función, y todos los valores intermedios son los acuerdos. Para resolver este tipo de problemas existen distintas técnicas que se han desarrollado. Principalmente las técnicas de programación matemática son las clásicas o las tradicionales, por ejemplo el uso de funciones de escalarización. También están las técnicas heurísticas o las técnicas bioinspiradas, como los algoritmos genéticos, y después están las técnicas híbridas, que son una combinación de elementos de las dos anteriores. Por ejemplo, los genéticos basados en descomposición, entre los cuales incluyen los genéticos que hacen uso de funciones de escalarización y que son con los que trabajamos nosotros. Entonces, brevemente, muy superficialmente, lo que nosotros hacemos es, de las técnicas de solución que existen para problemas de optimización multiobjetivo, mejorar las técnicas de descomposición, las cuales hacen uso de funciones de escalarización mediante programación genética, la cual es otra técnica bioinspirada, pero que no suele utilizarse en el área de optimización multiobjetivo. La hipótesis que queremos comprobar es que es posible generar nuevas funciones de escalarización de forma automática mediante una implementación de programación genética que tengan un comportamiento que equipare o mejore el obtenido al utilizar funciones de escalarización comúnmente adoptadas en el área. Como primer antecedente tenemos los algoritmos genéticos, que son técnicas heurísticas que se inspiran en el proceso evolutivo, utilizando analogías de este proceso para la solución de distintos problemas. El funcionamiento genérico de este tipo de algoritmos consta de tres pasos que se repiten de forma iterativa.
En primer lugar, se genera una población inicial de individuos, generalmente de forma aleatoria, que representan soluciones al problema. Después se seleccionan los individuos que se van a reproducir de forma estocástica, y a pesar de que tiene este tipo de comportamiento, se utiliza un valor de optimalidad para cada solución, es decir, que se les asigna como un rango, una aptitud, que es el valor que se utiliza en el área, para parcializar la selección, para guiar quiénes sí se van a reproducir y quiénes no. Y al último se genera una nueva población a través de los individuos que se seleccionaron. Esta nueva población puede sufrir mutaciones o distintas variaciones a través de operadores genéticos. Estos tres pasos se repiten de forma iterativa hasta alcanzar algún criterio de par. Ahora, una función de escalarización es un modelo que utiliza información de preferencia. Entonces, a través de esta información de preferencia, permite combinar las m funciones que se buscan optimizar en una única función. Existen diversas funciones de escalarización, creo que la más conocida y la más antigua es la de la suma de pesos ponderados, en donde únicamente se realiza la sumatoria del valor objetivo, del producto del valor objetivo de cada función por algún peso. Pero hay otras funciones, que son las que menciona la tesis, que es la de Chebyshev, la versión aumentada de Chebyshev, la ASF, o Achievement Scalarizing, y su versión aumentada. Entonces, en cada una de estas, lo único que se hace es operar los valores de las funciones objetivo para combinarlos utilizando los vectores de pesos W en una única función, lo que genera un problema de optimización monoobjetivo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema de optimización en el que solamente tenemos dos funciones, como el que habíamos puesto al inicio, y consideramos un vector de pesos 1, 0 y utilizamos la función de suma de pesos ponderados, lo que estamos diciendo es que consideremos únicamente la minimización de la primera función, porque se multiplica por 1, y la segunda función la descartamos porque la multiplicamos por 0. Entonces, al resolver este problema de optimización, lo que obtenemos es este punto de acá, digamos, que sería el mínimo de la función 1. Pero si cambiamos el vector de pesos a que ahora no consideremos a la función 1, sino que consideremos únicamente a la función 2, entonces es esa la que vamos a minimizar. Sin embargo, podemos hacer combinaciones con el vector W, en el que podemos decir que tenemos un 70% que considera la función 1 y un 30% a la función 2. Y al resolver muchos de estos problemas, lo que hacemos es obtener una aproximación del conjunto de soluciones. Ahora, ¿por qué crear o buscar nuevas funciones de escalarización? Es básicamente porque el desempeño de un algoritmo genético que utiliza estas funciones basado en descomposición va a depender directamente de la función de escalarización utilizada. Hay estudios que prueban que esto es cierto. El caso más drástico es el de la función de suma de pesos ponderados, la cual, si se utiliza para resolver problemas en donde el conjunto de soluciones tiene una geometría cóncava, entonces no va a poder obtener más que los extremos del frente. Mientras que la función ASF sí es capaz de encontrar los conjuntos que se encuentran, los puntos que se encuentran en esta área. Ahora, la programación genética es una técnica que busca resolver problemas sin requerir que el usuario especifique de forma explícita cómo va a ser la solución. Entonces, se utiliza, por ejemplo, para la derivación de funciones o de programas en los que el usuario no interviene para decirle, interviene una función de aptitud, que es la que guía a la búsqueda del programa. El funcionamiento es muy similar al del algoritmo genético, en donde se genera una población inicial de individuos, después se seleccionan estocásticamente los individuos que se van a reproducir, y con esos individuos seleccionados se genera una nueva población, y otra vez se les aplican operadores genéticos, lo cual se repite de forma iterativa. Sin embargo, la principal diferencia radica en la representación de los individuos. Los algoritmos genéticos suelen ser vectores de puntos, mientras que aquí lo que tenemos, existen distintas representaciones, pero son representaciones que almacenan programas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos representaciones del mismo programa, que en realidad es una función muy sencilla, es 3 por 7 menos b entre el máximo de 5 y 1 más c. En ambos estamos representando el mismo programa, solo con distintas estructuras. En la primera es de árbol y en la segunda es una representación lineal que suele utilizar registros.
Para realizar la cruza de estos individuos, en donde cada individuo codifica un programa, existen distintos algoritmos. Los más conocidos es, por ejemplo, en este se elige un punto de cruza de forma aleatoria en uno de los padres y un punto de cruza de forma aleatoria en el segundo padre, y únicamente se intercambian. Entonces el subárbol enraizado en aquel punto se inserta en este nodo y el subárbol enraizado en este punto, que es el 7, se inserta en el otro. De ahí se generan dos hijos y ya hay distintas técnicas de cómo tratarlos. Se pueden almacenar los dos o se evalúa la aptitud de cuál es el mejor y se preserva el mejor, etc. En cuanto a la mutación, la forma más sencilla es igual, elegir de forma aleatoria un nodo en el árbol, que es el punto de mutación, se genera aleatoriamente un subárbol y después se inserta en el individuo en el punto que se elige. Ahora, nuestra implementación combina un algoritmo genético que utiliza funciones de escalarización y una implementación de programación genética. El algoritmo genético que utilizamos es el MOMBI2, el cual, bueno, este es su funcionamiento, igual inicializa una población, la evalúa, hace uso de puntos de referencia. Entonces los puntos de referencia que utiliza MOMBI2 son el punto de nadir y el punto ideal, pero basados en la población que tiene actual. Ahí hizo una mejora respecto al MOMBI anterior, en donde va seleccionando de forma estadística cuándo actualizar los puntos de referencia. Después selecciona los individuos que se van a reproducir, genera una nueva población, evalúa esta nueva población, hace una normalización de los valores objetivo utilizando estos puntos de referencia y después hace un ordenamiento basado en el indicador R2. Después reduce la población porque utiliza la combinación de las dos poblaciones, la población anterior y la población nueva, y a partir de este ordenamiento es que reduce para quitar las peores soluciones, actualiza los puntos de referencia y esto se repite de forma iterativa hasta alcanzar un criterio paro. La implementación de programación genética que utilizamos es esta, IOGP, en la cual sus dos características principales son que utiliza una representación lineal de los individuos, para lo cual utiliza una estructura de Chico-Pila, e implementa un algoritmo de búsqueda local, el cual está inspirado en mecanismos biológicos que se llaman mecanismos epigenéticos. Este es el funcionamiento de nuestra implementación. El algoritmo principal es el de programación genética, el cual inicializa la población con varios individuos generados de forma completamente aleatoria, los cuales son funciones. Y las variables que utiliza estas funciones son el valor de la función objetivo y el vector de pesos, para que sean funciones de escalarización. Después le codifica, porque cada una de estas estructuras se tiene que decodificar a una función evaluable por la computadora. Entonces decodifica el fenotipo de la función y después evalúa la aptitud de cada función. Ahora, es aquí en donde entra el MOMBI2, porque para poder medir el desempeño de la función de escalarización, lo que hacemos es dársela a MOMBI2 y que MOMBI2 resuelva algún problema de optimización multiobjetivo. Se hace este proceso en donde se generan varios frentes de solución, porque recordemos que son heurísticas, entonces el problema no es determinístico, perdón, la solución. Se evalúa el hipervolumen de los frentes obtenidos, se calcula el promedio y se normaliza. Y ahora sí, ya que tenemos todo esto, tenemos un valor numérico de la aptitud de cada función de escalarización. Después se procede a la selección por uso de imitación de los individuos y se repite de forma iterativa. El algoritmo para cálculo de aptitudes, esto que les comentaba, se requiere la función de escalarización, el número de iteraciones y el archivo de parámetros. Esto es debido a que MOMBI2 requiere un montón de parámetros en donde se especifican las características del problema de optimización multiobjetivo a resolver, entre otras cosas. Entonces se inicializa una aptitud en 0, se repite de forma iterativa, que para las pruebas utilizamos 30 iteraciones, n igual a 30, en donde se resuelve el problema que se especificó con MOMBI2, se calcula el hipervolumen y el hipervolumen se va almacenando en la aptitud. Después se divide para sacar el promedio y se normaliza. Esto es debido a que buscamos minimizar el valor de la aptitud y al final se devuelve la aptitud. El algoritmo principal es este, en donde se inicializa aleatoriamente la población, después se decodifican los genotipos, se calcula la aptitud de cada uno de los genotipos decodificados
Y esto se repite de forma iterativa, se seleccionan los padres, se generan los nuevos hijos, se decodifican los fenotipos de los hijos, se calcula su aptitud, se actualizan las estadísticas y esto se repite. Al final lo que devuelve es la última población del algoritmo. Esta implementación que acabo de presentar es la que utilizamos para realizar distintos experimentos, pero utilizando distintos parámetros. Por ejemplo, lo utilizamos para resolver DTLZ1, DTLZ4 y DTLZ7. Estos fueron porque tienen distintas geometrías los frentes de estos problemas. En DTLZ1 es lineal, en DTLZ4 es convexo y en DTLZ7 es disconexo y no es ni cóncavo ni convexo, es ahí un frente deforme. El número de objetivos que probamos fueron 2 objetivos y 3 objetivos, y los operadores que utilizamos fueron aritméticos y trigonométricos en la derivación de las funciones de escalarización. A partir de estos experimentos obtuvimos 2 funciones en la misma ejecución, las cuales validamos experimentalmente. Ahora, para hacer esto realmente hacíamos pruebas, dejábamos correr el algoritmo porque es bastante costoso, y una vez que terminaba hacíamos más pruebas con las funciones resultantes, pero estas pruebas no eran exhaustivas, simplemente era para medir cómo es que se comportaban en otros problemas, porque si probamos con DTLZ1 resolvían bien DTLZ1, pero a lo mejor DTLZ4 ya no lo resolvían bien, es decir, que no generalizaban su buen comportamiento. Entonces hacíamos pruebas para verificar que se comportaran bien en los demás problemas de la familia, y los que sí valía la pena, digamos, que observábamos un buen comportamiento, esos fueron los que validamos experimentalmente de forma más exhaustiva. Estas son las 2 funciones que obtuvimos, F4A y F4B, a través de la implementación del programación. La validación experimental se llevó a cabo otra vez utilizando Monby 2 para resolver distintos problemas, pero no solamente fueron los problemas de la familia de TLZ, que son 7, sino también WFG, que son 9 problemas, y las versiones invertidas de DTLZ, que otra vez son 7. Estas pruebas utilizaron 2, 3, 4, 5, 6 y 10 funciones objetivo para verificar cómo es que escala estas funciones que generamos a más funciones objetivo. Para cada función de escalarización y problema de prueba se realizaron 30 ejecuciones del algoritmo, para las cuales se calcularon 3 indicadores de desempeño, que es el hipervolumen, energía S y cobertura de conjuntos. Y finalmente utilizamos la prueba de suma de rangos de Wilcoxon para verificar la confiabilidad de los resultados que obtuvimos. Estos son los resultados de hipervolumen de la primera función, F4A. La forma de interpretar esto es, en azul se muestra el número de problemas en los que ASF, que es la función que utiliza Monby 2 de forma predeterminada, le gana o tiene un mejor desempeño a F4A. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que para 2 objetivos, en los 7 problemas de la familia de TLZ, ASF le logró ganar en un problema, mientras que nuestra función F4A logró mejorar 4 problemas, y las barras en amarillo son aquellas en las que hubo un comportamiento similar entre ambas funciones. O que quizás alguna de las 2 mejoró, pero la prueba de suma de rangos de Wilcoxon nos dijo que no era confiable. Entonces lo dejamos como que no es determinante que a una le fuera mejor que a la otra. Entonces aquí estos son los de la familia de TLZ, WFG, y las versiones invertidas en donde parece que le va a mejorar nuestra función en el indicador del hipervolumen. Costoso todo el algoritmo, porque se hace 30 veces el cálculo del hipervolumen para cada una de las funciones en las 50 iteraciones. Entonces esto es lo que lo hacía súper costoso, y el aumentar a más objetivos habría hecho que esto se fuera exponencialmente. Entonces así con 2 objetivos fue que me tardó una semana, con 3 objetivos bajaba el número de iteraciones porque si no, no iba a tener resultados nunca, pero sí, no sé, con 5 objetivos habría demorado mucho más. Es muy interesante, debería resaltar eso, porque aprendes con 2 objetivos y sí, puedes resolver problemas grandes, ¿no? Y relacionado con la evaluación también, en la evaluación de las funciones hiciste o sea, evaluaste diferente cómo te iban las funciones que ya habías visto para obtener la función contra funciones que no habías visto para obtener la función.
¿Tienes algún estimado de eso? ¿En qué sentido? En la 30, no, ¿dónde pones qué es lo que usas para? ¿Qué es? ¿Aquí? O sea, ahí es lo que usas para descubrir las funciones de escalación. Así es, esos fueron los parámetros. Y una vez que los descubres, las dos funciones que descubriste las evalúas en estos problemas y en otro. Así es, sí, realmente estos fueron solamente como para generar las funciones, pero la validación experimental fue con todos estos problemas de TRZ1 al 7, los WPG, las versiones invertidas, con 2, 3, 4, 5, 6 y 10 funciones objetivas. Eso genera 23 problemas de optimización. Pero estos contienen a los otros, ¿no? Sí, ahí están Y contenidos. no sé si tengas idea de cómo le va con funciones que ya vio o con funciones que no ha visto. Pues de hecho fueron con DTRZ4 los resultados que obtuve, y al aumentar el número de evaluaciones de función, que fue lo que hice aquí en esta validación, le va todavía mejor. Entonces de hecho están los resultados en las tablas. En las funciones para las que fueron diseñadas, pues sí le va mucho mejor que la ASF. Bueno, aquí tú estás diciendo que funcionó mejor este de 4. Sí. Si quisieras, o sea, otra opción podría ser, en lugar de hacer 30 evaluaciones de un problema, podría hacer 10 evaluaciones de cada una de diferentes funciones. Sí, y con diferentes geometrías. Sí. ¿Qué otras ideas se te digamos, esa parte que tú hiciste manualmente, así se debe hacer, pues, porque no puedes confiar ahorita en el software, se podría automatizar tal vez, ¿no? Sí. De hecho, pues no se me había ocurrido eso, creo que es una muy buena idea porque lo que estoy haciendo al final es que las funciones aprendan a resolver problemas con determinada geometría. Entonces creo que al ponderar distintas geometrías le podríamos dar cierta flexibilidad o capacidad de generalizar la mayor cantidad de problemas. Sí podría ser, yo con lo que me quedé con ganas fue de aumentar el número de objetivos, porque sentía que eso iba a tener más impacto que la geometría de los frentes, pero como se comentaba era costoso. En la 30, ya decías que se parece a esta de ese, tiene ese término, ese cociente, ¿no? O sea, podrías como interpretar Matemáticamente. Bueno, intuitivamente, porque es más término. O sea, digo, es uno de las limitantes de sí. ¿no? Pero no, realmente no hemos hecho el análisis de por qué es que ese término parece ser tan importante o por qué genera buenas soluciones, pero lo que sí fue como muy obvio fue el uso de otros operadores, por ejemplo, del máximo o del valor absoluto. Sin esos operadores, que fueron las primeras pruebas que realizamos, las funciones no convergían a nada. Entonces generaba funciones de paralización porque usaba esas variables, pero realmente no podía ni siquiera resolver el problema para el que se estaban entrenando. Entonces, más allá del término que encontramos fue como el uso de ciertos operadores. El hacer que, lo que hice fue que las funciones que generaba ELGP, cuando las mandaba a Movi2, lo que hacía era automáticamente cualquier función que le mandara, calcularle su valor absoluto y después sacar el máximo de todos esos. Y eso fue lo que hizo que mejorara significativamente la aptitud de todas las funciones obtenidas. relacionado también con esto, en este problema, bueno, el 4, que es el que te funcionó bien generalizando, no sé si viste o calculaste como la frecuencia de uso de ciertos operadores, o si viste a través del proceso de búsqueda si ese era el que más se repetía, ese cociente o algún otro. No, de hecho, porque de las 20 funciones, sí había otras que probé y que parecían tener un desempeño casi tan bueno como estos y que no tenían este término. Entonces eso también fue interesante porque parece que hay otros términos que se le acercan o que no es necesario este término para lograr un buen desempeño, pero sí lo tienen los que tienen el mejor desempeño. Pero no aparecen en todas las funciones generales. Bueno, finalmente relacionado con el GP, pues tú partes de un tipo de GP y esto de ¿por qué ir por ahí y no ir por cualquier otra? O sea, ¿cómo defenderías? ¿Por qué utilicé? El algoritmo fue porque por dos razones. Una, estaba buscando alguna que fuera en
lenguaje de bajo nivel, ya fuera C o C++, porque había implementaciones en Python, pero sabía que no iba a terminar este año si lo hacía con Python, entonces busqué C o C++, y además porque está el código libre, hay otros que son propietarios, entonces yo necesitaba modificar definitivamente el código para poder cambiar la función de latitud. Esos fueron los dos criterios principales para elegir ELGP. No fue la parte de epigenética, en realidad la parte de epigenética no la utilicé en la derivación, porque lo único que hace es un hill climber, es una búsqueda local de variaciones de cada genotipo. Entonces, eso únicamente iba a incrementar el costo computacional porque está haciendo más evaluaciones de función. Que sí podría haber sido interesante explorar si realmente esa búsqueda local ayudaba, pero no fue un componente que utilizara. Lo utilicé porque implementaba programación genética en bajo nivel. Más bien práctico. Sí. Bueno, una duda, o sea, estas preferencias siempre se especifican de antemano, ¿verdad? O sea, el usuario dice los pesitos, los W, pues están fijos durante toda la... Se especifica las variables que se van a utilizar. Entonces yo le puedo poner X, Y, Z, lo que hice fue nada más usar W y Z. Entonces, sí, el usuario especifica. Tú fijas valores W y después resuelves. Sí, está en los parámetros de configuración del algoritmo, que es el archivo de parámetros, que es un montón de parámetros, están en los análisis de la. Muchas gracias. Bueno, primero un comentario respecto a la pregunta que hizo el doctor Wilker. Sí, normalmente, sobre todo en los genéticos, se usan distribuciones uniformes, no son gaussianos, para generar pues tanto la mutación como la población inicial. Algo que sí se estudia en evolutivos es cómo afecta al desempeño del algoritmo genético la distribución que tiene la población inicial. No es multiobjetivo esta población, multiobjetivo no es estudiar. Y sí se sabe que sí afecta. En algunos evolutivos el PSE, por ejemplo, le favorece que sea uniforme. Entonces tratan de no inicializarlo de esa forma. Pero en programación genética eso se diluye mucho por la codificación que se use por la cruz. O sea, la cruz hace que sea un tanto irrelevante. En algoritmos evolutivos que operan solo con mutación, sí hay estudios, por ejemplo la distribución de Cauchy acelera la convergencia de ciertas distribuciones, pero ahí porque la cruz no interfiere. Cuando la cruz interfiere, pues te echa a perder todo el modelo matemático del desempeño. Ya en relación al trabajo, un par de preguntas. Una, si te puedes ir al trabajo futuro, ¿no? Me gustaría que comentaras un poco, porque hasta donde escuché, creo que no lo mencionaste mucho, el punto 2 de usar distintos operadores. Estas dos que tuvieron éxito se obtuvieron con pocos operadores, pero hiciste un experimento con más operadores. Sí. ¿Podrías comentar ahí qué fue lo que Sí, las funciones las obtuvimos únicamente con operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación y división, pero sí exploramos con los operadores trigonométricos, funciones trigonométricas, pero no logramos observar un buen desempeño. Realmente no hicimos como exhaustivo porque esas son todavía más costosas computacionalmente. Entonces, si no me equivoco, hice 40 iteraciones y en la iteración 40 todavía no lograba ni siquiera un desempeño parecido al que lograba con las primeras generaciones de operadores aritméticos. Entonces, puede ser que haga falta más operadores o puede ser que simplemente no sirvan los trigonométricos, pero que sí sirvan otros tipos de operadores que ya no utilizamos. Solo fueron esos dos. La otra cosa que tampoco comentaste mucho es de que en realidad lo que nosotros esperábamos, un poco, por eso hubo algunas preguntas del doctor ahí en ese sentido, era que la función de escalarización que se derivara, por ejemplo, con DTLZ1, le fuera muy bien con DTLZ1 y no tan mal con las demás, ¿no? O al menos con funciones parecidas a DTLZ1. Y fue muy sorprendente encontrar que le fuera bien con funciones completamente diferentes. Porque, por ejemplo, las 7 son como unas laminitas, pero las características geométricas de los frentes son muy diferentes entre la 1, la 4, la 7. Hay unas que sí se parecen, la 2 se parece a la 4. Pero eso sí fue muy sorprendente en el resultado de Amin, desde la primera función, la 4AB,
de que en realidad no esperábamos que le fuera bien y menos esperábamos que fuera a escalar. Y todavía menos esperábamos que le fuera bien en los frentes invertidos, porque los frentes invertidos ahorita se están usando mucho en los métodos de descomposición, porque los métodos de descomposición, pues ya vieron las funciones de escalarización que puso a mí, se basan en la premisa de que yo puedo transformar el problema multiobjetivo en varios monoobjetivos, hay un algoritmo para generar los pesos, genero los pesos, y entonces lanzo las optimizaciones en la dirección de los pesos. Pero una debilidad es que si le dan la vuelta al frente, esos métodos de generación de pesos ya no funcionan. Entonces el algoritmo tiene un desempeño muy pobre, el mismo algoritmo de descomposición, si simplemente invierte en el frente. Entonces con esta función, que no se probó con frentes invertidos, esperábamos que el comportamiento iba a ser el mismo que tiene la ASF, por ejemplo, con frentes invertidos, que es malo. Y sorpresivamente le va, al menos mejor, que eso no quiere decir que le vaya bien, ¿no? A lo mejor también le va bien mal, pero le va mejor que la ASF, ¿no? ¿Sí? Porque esa es la ironía aquí, pues lo estamos probando con una función tradicional de descomposición, pero tampoco el que le gane en ciertos problemas significa que le haya ido súper bien, ¿no? Le va mejor que al otro. Y el otro resultado sorprendente es que hasta donde recuerdo, en la función de aptitud nunca consideraste la diversidad, ¿no? La energía S no le da más, solo el hipervolumen, que es una medida de convergencia y que trata de obtener el máximo de anchura, o sea, hasta dónde llega el frente. Y sin embargo, si ven los resultados de la energía S, da batalla, pues no siempre es el mejor, pero le va razonablemente bien a las personas. Eso también es bastante sorprendente porque eso nunca se usó en el cálculo de aptitud para derribar esas funciones de escalarización. Y un poco la lección que quedó, como yo lo entendí de los primeros resultados de a mí, cuando nos fuimos a las trigonométricas, es que parecía que ahí estaba queriendo generar una más especializada, que era justo lo que pensábamos que iba a pasar al principio. O sea, como que por serendipia, el usar solo los operadores aritméticos nos llevó a lo que esperábamos. Y el ponerle más operadores especializa la función, a una que va a funcionar solo en ese problema y que en otros. Digo, queda mucho por entender de ese lado, pero fue un resultado bastante sorprendente. Y bueno, ya la última que está en los comentarios, si es pregunta, es si tú continuaras trabajando en esto, ¿cuál crees tú que sería la dirección más viable para que se encontrara algo mejor? Específicamente con funciones de priorización. Ajá. Pues... ¿Tú crees que sería mejor probarlo, o sea, calcular la aptitud con más problemas? Ya viste que lo de agregar más funciones parece que no es el camino. ¿Qué es lo que harías? ¿Más iteraciones? ¿Cuál es lo que tengo ganas de probar la propuesta que me dio Tito, que creo que es que sí creo que el problema que tiene esto quizás es que logra sobre especificar, que es lo que decía de los operadores aritméticos. Entonces, si encontramos una forma de ponderar que no se vaya solamente por un camino, sino que considere más, creo que sería una forma inteligente de atacarlo, no solamente con distintas geometrías, sino también se podrían utilizar distintos indicadores, como calcular. Claro que lo haría mucho más costoso, pero creo que valdría la pena el costo computacional, porque entonces ya estamos haciendo una función más balanceada, que logre considerar tanto el hipervolumen como la dispersión, la distribución, todo. Entonces, creo que sería hacer experimentos en los que considere más elementos, y no solamente un problema con un número de funciones, un número de variables, sino variar y hacer un promedio de eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahorita que decía el doctor Carlos de usaste ASF porque es como pues, lo más común, partiendo desde cero, entonces es un buen baseline. Yo no sé si tengas idea del top line, o sea, para DZ, ¿cuál es la mejor función de escalarización que existe? Ok. O sea, ahorita sí sabes que estás arriba de ASF, pero sí. ¿qué tan cerca estás de...? Sí, bueno, usamos ASF porque era como promedio, era muy injusto irnos contra el de suma de pesos ponderados, ASF le gana a ese, cualquiera le gana, creo. No tengo específicamente por problemas, pero sí sé que la versión aumentada de ASF logra también mejorarla en muchos de estos problemas. Entonces hice algunas pruebas contra la ASF y ahí ya eran resultados más
dispersos. Había unos en los que le ganábamos, pero había otros en los que no. Entonces ahí era un equilibrio, un comportamiento más parecido. Bueno, yo sé que no tendrías que ganarle eso, ¿no? Sí, pero no. sí sería bueno saber, pues tener ese dato de referencia, qué tan cerca estoy del log mejor. Pues. Sí, de hecho, al ver esos resultados me hizo sospechar que en realidad las dos funciones que encontré son variaciones de una versión aumentada A y C. Bien, entonces, si no hay más preguntas, pediríamos a los asistentes si pueden salir.